Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos por sumarse. La idea de este cafecito, bueno, es justamente poder contar las tres claves a la hora de vender la propuesta laboral. Obviamente hablamos desde el lado de siendo clientes, o sea, desde nuestros clientes, cómo poder salir a vender la propuesta de ellos para que sea lo más atractiva posible. Y bueno, voy a estar presentando a Pau y a André. Pau es manager del equipo de comunicación y André es manager del equipo de reclutamiento. En esta oportunidad la idea es poder mostrar como las tres visiones, o sea, desde qué área podemos sumar para que justamente la propuesta laboral de nuestro cliente sea lo más atractiva posible, ¿sí? Así que Pau, si quieres avanzar. Bien, buenísimo. Con el equipo de comercial lo que hicimos es justamente hacer un recuento de todas las publicaciones que tenemos en diferentes portales, tanto Zona Jobs, como el Trabajo, Boomerang, en el mes de abril, ¿sí? La idea es poder hacer un mini recuento de cuántas posiciones en todo lo que es IT tenemos. Bien, bueno, ahí lo que podemos ver es que en lo que es desarrollo tenemos un aproximado de 7.375 publicaciones, de soporte técnico 1.500 y así sucesivamente. La realidad es que lo que nosotros tratamos como de mostrar con esto es que no solamente competimos con empresas locales, sino que obviamente también hoy competimos con empresas del exterior, y lo que aparecen en los diferentes portales, que son los más conocidos, bueno, son esta cantidad de búsquedas que los candidatos al entrar a una plataforma ven, y lo que queremos demostrar es, bueno, hay que ser atractivos, ¿no? Como para poder competir con estas 7.375 publicaciones de desarrollo, por ejemplo. Bueno, acá justamente de eso hablamos, de la importancia, ¿sí?, que tiene poder destacar por sobre otras búsquedas y cómo hacer para destacar, ¿no? Entonces nosotros en este caso encontramos que hay tres tips o hay tres formas que nosotros consideramos que están buenas para poder recabar la mayor información posible de parte de nuestro cliente y en base a eso poder salir a vender su propuesta laboral. Bueno, acá la idea era que si alguien quiere compartirnos por el chat qué es lo que hacen a la hora de ir a compartirles propuestas a los candidatos, si nos quieren contar, nada, súper bienvenido. Y la idea ahora es contarles un poquito qué es lo que hacemos nosotros. Bien, la primera parte consta de lo que es un relevamiento comercial, ¿sí? Lo que nosotros hacemos es, en una primera instancia, charlar con lo que es el equipo de recursos humanos del cliente, ¿sí? Junto con el equipo de recursos humanos del cliente, la idea es poder realizar una serie de preguntas, poder, nada, más que nada, recabar la mayor parte de información desde la parte más que nada administrativa, ¿sí? Como por ejemplo, podemos hablar de sueldos, de horarios, de beneficios, lo típico, por así decirlo, pero también hacer una serie de preguntas un poquito más haciendo doble clic. Como por ejemplo, el inglés, ¿por qué es excluyente? ¿Sí? A veces recibimos esto como un requisito que sí o sí excluye a los candidatos por parte de nuestro cliente, y la idea es poder entender también el por qué. Porque a la hora de salir a vender la propuesta laboral de nuestro cliente, poder explicarle al candidato el por qué es importante para tenerlo en cuenta en esta posición. Bueno, ¿qué tipo de modalidad? Si es modalidad contractor, ahora está bastante de moda esto de la modalidad contractor puntualmente para los desarrolladores. Si es una modalidad como relación de dependencia, que es la más habitual. ¿Cuántos son el equipo de sistemas, por ejemplo? ¿Cómo está conformado ese equipo? Es algo que nosotros nos dimos cuenta que a los candidatos suele interesarles bastante, y también nos abre una puerta para saber si el candidato realmente está dispuesto a trabajar en equipo o no. Si es una posición nueva o es una reposición, ¿sí? Eso también nos ayuda bastante a nosotros para entender desde el lado del cliente qué están esperando, ¿sí? A veces cuando suele ser una reposición, muchas veces el cliente ya tiene a alguien en su cabeza, se imagina a alguien en su cabeza porque justamente o se fue esa persona o la desvincularon por algún motivo. Entonces, nada, está bueno tener en cuenta eso a la hora de salir a buscar a un candidato, ¿no? Saber si el cliente se lo imagina de alguna manera porque ya tiene un referente, o si realmente es una nueva posición en la que están dispuestos a ver candidatos, ¿sí? El hecho de, bueno, de cuántas entrevistas hay, quiénes van a participar en esas entrevistas, está bueno para nosotros saber cómo va a ser el proceso de nuestro cliente, más que nada porque
muchas veces, primero nos sirve para el lado de la venta, porque muchas veces el cliente nos dice, no, bueno, yo quiero el candidato para dentro de 2 semanas. Excelente, buenísimo. Pero después te encontrás con clientes que tienen por lo menos 3 entrevistas, ¿sí? Primero la de recursos humanos, después la parte técnica, después con el dueño de la empresa. Entonces, nosotros queremos vender un servicio súper ágil, pero también necesitamos que el cliente desde su proceso interno sea ágil, ¿no? Entonces, nos ayuda mucho también para después, por otro lado, poder ir a setear las expectativas del candidato y decirle, mira, el proceso va a durar esta cantidad de tiempo, por lo menos van a haber estas distancias, prepárate para esta instancia de esta forma, para esta otra es importante que te prepares, no sé, desde lo técnico, por ejemplo, y tirarle algunos tips. Entonces, bueno, nada, nos parece súper importante poder tener eso en cuenta. Y por último, por ejemplo, ¿qué dificultad se está teniendo con la búsqueda? Muchas veces llegan clientes que ya vienen trabajando de forma interna o de forma terciarizada una búsqueda, y la realidad es que nosotros tratamos como de vender honestidad, de contarle al cliente lo que nos va a pasar probablemente en el mercado. Entonces, nos parece importante también entender qué fue lo que le pasó al cliente en la parte previa hasta llegar a nosotros. Entender si ya estuvieron preseleccionando candidatos, si se les cayó a alguien de la propuesta, si es por un tema salarial, si es por un tema técnico, entender como la parte anterior que vino hacia nosotros para justamente poder contarle cuál es la realidad del mercado con la que también nosotros nos vamos a encontrar y poder ver estrategias para poder ayudarlo y que no vuelva a pasarnos lo que probablemente a ellos ya les pasó, ¿sí? Así que bueno, ya el segundo tip se lo dejo al equipo de reclutamiento. Gracias, Mel. Bueno, muy bien. Una vez nosotros tenemos toda la información inicial que nos comparte el equipo comercial, ahí ya empezamos desde el equipo de reclutamiento a indagar un poco más esta primera información que nos llega, ¿sí? Entonces, antes de arrancar con un proceso, para nosotros es fundamental tener un encuentro con ese equipo interno del cliente, con ese equipo técnico, porque nos va a permitir entender un poco más cuál es la necesidad. Solemos tener esta información previa, también muchas de las empresas nos comparten información interna, una job description, publicaciones también que tienen previamente. Y con esta información lo que nosotros queremos hacer es terminar de entender un poco cuál es eh, no solamente los requerimientos iniciales o los más fundamentales para sumar a esta persona al equipo, sino también cuáles de esos requerimientos no son, por ejemplo, tan indispensables y que podemos empezar a decir, bueno, esto es un deseable, entender un poco más por dónde viene la necesidad, por ejemplo, cuáles son los proyectos que va a tener la persona una vez que se sume al equipo, si son proyectos que inician de cero o son proyectos que ya están empezados y alguien se va a ayornar a estos mismos. ¿Cómo está conformado el equipo? Que fue algo que, una de las preguntas que justamente realizan en el primer relevamiento para nosotros saber si son equipos grandes, equipos chicos, qué metodología de trabajo tienen implementada, si es que hay una, o cómo son sus prácticas internas, porque toda esta información lo que nos va a hacer es permitir entender un poco más cuál es la lógica de las empresas, cuál es su forma de trabajo, y a la vez nos damos vuelta y le transmitimos mucha más información al candidato, porque a veces el candidato o la candidata vienen con estas preguntas y entre mayor visibilidad le podamos dar de estos proyectos o estos nuevos desafíos, digamos que nos da la pauta que va a ser un poco más, no sé si la palabra es fácil, pero vamos a tener mejor llegada a los candidatos cuando tenemos mejor la información. Entonces, nosotros como equipo de reclutamiento tenemos esta práctica incorporada de vayamos a una call con el equipo técnico para entender un poco más cómo es su dinámica interna de trabajo y a partir de ahí ir preseleccionando los candidatos que entendemos se ajustan no solamente desde los requerimientos técnicos, sino también desde estas habilidades blandas que en muchos de los procesos para los clientes son importantes, ¿sí? Cuando estamos evaluando posiciones de gestión, de liderazgo, cuando estamos evaluando posiciones donde tienen un cliente final o un usuario final, donde tiene mucha participación y requieren de ciertos soft skills. Entonces, digamos que esta info previa es la que nosotros nos permite tener mayor claridad de esos requerimientos y a la vez entendemos que nos va a permitir tener un mejor proceso de preselección.
también para setear las expectativas de los candidatos y entender si la persona que estamos trayendo al proceso se va a sentir cómoda dentro del proceso y también hace parte de lo que son sus expectativas, ¿no? Entonces, creo que eso para nosotros es un tip fundamental, ¿sí? Como lo decía, lo tenemos súper incorporado como práctica dentro del equipo de reclutamiento. Hay empresas que tienen esta disponibilidad para compartirnos esa información, hay otras que no, lo suelen tener desde el primer momento, con lo cual eso lo vamos construyendo conforme vamos avanzando en el proceso de selección y vamos entendiendo y conociendo también un poco más a las empresas, entonces vamos construyendo esa información. Así que creo, y desde el equipo, para nosotros es muy importante tener este espacio, este encuentro, y sentimos que nos da muchísima más claridad de lo que son los requerimientos y de entender cuál es la necesidad del cliente. Así que en base a esta info, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta, lo tienen como práctica incorporada, me lo pueden comentar si quieren al final o en los comentarios, pero desde reclutamiento les podemos aportar esto. Bien, perfecto. Ahora la idea es, bueno, contarles la última parte, que es del equipo de comunicación, contarles un poquito qué es lo que hacemos y para poder comunicar justamente de la mejor forma posible sobre nuestros clientes y sus propuestas. Bien. Bueno, un poco también tiene que ver el laburo que hacemos desde comunicación con la información que ya traemos, por supuesto, desde lo que pudo haber recopilado comercial en un inicio y a su vez también lo que también pudieron haber recopilado desde el equipo de reclutamiento. Eso para nosotros es información casi trascendental, diría, porque es la estructura inicial de lo que nosotros después llamamos aviso, ¿no? O sea, cuando armamos una búsqueda, el aviso de una búsqueda para después poder publicarla en nuestra página web y a su vez también poder viralizarla en redes sociales y, digamos, moverla también en algún otro portal, para que, bueno, obviamente podamos abarcar la mayor cantidad de público, tener una mejor llegada, pero a su vez también nuestra lógica tiene que ver un poco con pensar de vuelta, un poco como decían antes las chicas, en brindar la mayor cantidad de información posible para el candidato. Pensemos que es una persona que en líneas generales en el mercado IT no es que está buscando intensamente trabajo, entonces justamente hay que llamarle la atención, entonces entendemos que para llamar su atención tal vez tenemos que contarle, bueno, qué beneficios va a tener dentro de esa posición, digamos, si la posición es remota, si la posición es híbrida, o sea, esto mixto, ¿no? Entre digamos, la posibilidad de ir a la oficina y tener algunos días remoto, si va a ser 100% presencial, bueno, ver qué otras cosas también, digamos, puede llegar a equiparar, digamos, eso que hoy prácticamente casi todos los candidatos demandan, ¿no? Esto de por lo menos tener algunos días de remoticidad. Otra cosa muy importante es, por ejemplo, bueno, cuál es la cultura de la empresa, cómo se vende la empresa como tal, cuál es su marca empleadora, que si tiene, digamos, testimonios de sus propios empleados, bueno, que también eso está bueno poder compartirlo, porque bueno, obviamente que cuanto más sepamos de la empresa a la cual queremos aplicar o a la cual vamos a ingresar, también vamos a entender realmente si es lo que estamos buscando. Durante mucho tiempo creíamos que simplemente buscar una persona para un puesto tenía que ver con que cumpliera o algunos requisitos puntuales a nivel técnico. Y hoy sabemos que no es así, netamente, sino que justamente las personas tienen que saber mucho más de la empresa, del equipo al que van a sumarse, si van a tener líderes, quiénes van a ser esos líderes, poder buscarlos en LinkedIn, también eso es algo que nosotros podemos, digamos, recomendar. Bueno, un poco esto que decía antes André, del tema de cómo va a ser el proceso dentro de la empresa, o sea, cuántas instancias
va a haber de entrevista, eso es súper importante, ¿con quién me voy a entrevistar? O sea, voy a tener también una instancia de evaluación técnica, sí o no, quién va a proporcionar esa evaluación, bueno, cuál es la tecnología con la que voy a trabajar, pero un poquito, digamos, más profundo, en el sentido de que si se puede explicar cómo va a ser el proyecto, cómo se va a aplicar ese lenguaje o esa tecnología o ese requerimiento técnico. Bueno, ¿cómo lo voy a aplicar yo? ¿Cuál va a ser el valor agregado que yo le dé a la posición? ¿No? O sea, esto de cuál va a ser mi desafío profesional. Y bueno, por supuesto, o sea, también contarles un poco, si se puede, el día a día, ¿no? Porque eso también habla de la empresa, de cómo se maneja, de cuáles son sus prioridades, bueno, en definitiva, quién es esa empresa, porque en definitiva son una entidad que está ofreciendo una posición, un trabajo, al cual obviamente tienen que aplicar, pero quieren saber de qué se trata, ¿no? Entonces un poco mostrarles así a simple vista cuáles son aquellas preguntas que nosotros hacemos dentro de la página web. Si ustedes entran a nuestra web, van a ver que todas las posiciones que nosotros tenemos hoy publicadas tienen estas preguntas de base. Muchas veces, como también decía Andrea hace un ratito, estas preguntas las vamos construyendo en conjunto con el cliente, porque muchas veces solo se encuentran con el requerimiento técnico y hay que construir todo lo demás, y nosotros también estamos de este lado para acompañarlos en eso, porque una vez que eso está estructurado, ya después es mucho más fácil poder también compartir las propuestas que vengan, no solamente esta, sino las que estén por venir. Bueno, y esta es una previsualización de justamente cómo se ve dentro de la web y cómo se ve también en el celu. La idea esta, perdón, vuelvo para arriba, es que esto sea un índice donde cada persona que ingresa, bueno, pueda hacer clic acá y ver qué es lo que le interesa primero. Hacemos mucho énfasis en compartir lo que son los beneficios que la empresa ofrece. De nuevo, insisto con esto porque es súper importante, porque muchas veces hay empresas que de pronto capaz dicen, sí, bueno, tenemos un comedor, sí, bueno, ofrecemos prepaga. Eso es re importante. Muchas veces, qué sé yo, se da como por sentado desde recursos humanos que, digamos, son cosas que ya están, pero que para el candidato al momento, o la candidata, al momento de postularse, eso es súper importante. Saber que va a contar con una prepaga, que a su vez también es para el grupo familiar, qué sé yo, que tiene horario flexible, por ejemplo, que va a tener algunos días off para poder hacer trámites y no tener que, digamos, presentar ningún tipo de certificado. Son todas cositas que suman y que al momento de, como les decíamos, vender una propuesta dentro de este mar de propuestas que abundan, tanto en los portales como en redes sociales, bueno, son ese diferencial que nosotros le proponemos a nuestros clientes para que justamente sus propuestas puedan destacar. No sé si hay dudas, consultas, alguien que capaz quiera hacer algún aporte sobre su experiencia o algo que le parezca. Si quieren pueden abrir el micrófono, no hay problema. Si no se animan puede ser por el chat. Bueno, igual nos pueden escribir, obviamente, por privado. Muchas gracias, Diego. Pueden escribirnos por privado, no hay ningún problema. Nosotros, junto con el equipo de comunicación, después les vamos a mandar lo que es la grabación, ¿sí? Para que la puedan tener, la puedan compartir y ayuda para poder generar, nada, todo esto que estuvimos hablando con los tres equipos, ¿sí? Así que queremos agradecerles a todos. Consulta, ¿sí?
Muchas gracias a todos. Chau, chau. Gracias.